Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Data Talk. El día de hoy estoy con un buen amigo mío, Arlie Paredes. Él es economista y es científico de datos. Y el día de hoy vamos a hablar de Data Pipelines. Arlie, ¿cómo estás? Muy bien, Christopher. Muchas gracias por invitarme a Data Talks y bueno, muy contento de estar aquí. Darle la bienvenida a toda la gente que nos ve, nos puede escuchar, la gente que está escuchando en formato podcast. Y bueno, no, muy contento y con ganas de compartir el conocimiento que he adquirido y la experiencia que he estado adquiriendo en estos años de trabajo. El gusto es de nosotros por tenerte aquí. Esperamos que nos puedas acompañar en el futuro cuando traigamos más profesionales, que hablemos más de más temas y también cuando hablemos de temas que tal vez no son tanto laborales, sino que más de ocio. También te esperamos aquí con nosotros. Claro que sí, estamos a la orden. Ok, entonces, Arlie, como un profesional con bastante experiencia en esto del análisis de datos, para vos, ¿qué son los data pipelines? Bueno, Data Pipelines, qué buen tema. Hay que empezar un poco a definir lo que es esto, porque es un anglicismo que viene del área de ingeniería de datos, pero esto viene incluso mucho más atrás, porque hay unas cosas que se llaman DAX, DAG, no confundir con DAX de Power BI, con X, bueno, que son procedimientos direccionados a cíclico en forma de grafos. Y esto viene de este paradigma de programación que es procedural, pero si lo trasladamos a este mundo del análisis de datos y todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, las data pipeline son procesos que reciben un input y que a través de una cadena de procedimientos se genera un output que sirve para un propósito analítico que puede servir para distintos roles, ¿no?, de datos. Puede ser ocupado para algoritmos de machine learning, digamos, análisis meramente descriptivo, como lo que se hace en Business Intelligence, o del tipo financiero o de cualquier otra naturaleza, ¿no? Lo importante de esto es qué es lo que pasa dentro del pipeline. La palabra pipeline significa tubería, ¿no? Entonces, es una tubería de datos y bien se describe así porque un data pipeline no solamente puede tener un input, puede tener varios inputs, es decir, varias fuentes de datos que estén alimentando esto, que puede ser data que esté estructurada o no estructurada, pero que a través de este proceso de tuberías de datos, en varios puntos se ejecutan tareas que pueden ser limpieza de datos, organización de datos, agrupamiento, sumarizaciones. Incluso en algún punto podrías meterle un algoritmo de machine learning para que dentro de esa misma data pipeline esté recibiendo unos inputs, se genere un proceso de machine learning y se genere un output que te pueda servir para consumirlo en diferentes cuestiones. Pueden ser aplicaciones, dashboards, eh, análisis de datos puros, análisis econométricos, análisis financiero. Bueno, un sinfín. Es una cosa muy importante y central dentro de la data ingeniería y que es de vital importancia que las empresas tengan ingenieros de datos capacitados para generar data pipelines que sostengan la operación del negocio. Como creo que para mí el data pipeline es algo muy importante que tenemos que enfocarnos en el proceso del análisis de data dentro de la empresa, porque a como podemos tener datos que vienen desde nuestra base de datos que fueron mil veces analizadas por los ingenieros que crearon los sistemas. Actualmente en todas las plataformas que utilizamos se generan datos y esos datos se tienen que buscar cómo almacenar en otro lugar. Entonces, ese proceso de traer los datos de aquí, de su fuente de origen, hacia este lugar y que nos sirvan a nosotros para analizar, tenemos que cerciorarnos de que siempre entre toda esa orquesta que hicimos para llevarlo hacia allá, siempre se tome una metodología adecuada que mantenga la integridad de los mismos, ¿verdad? Así es, así es. Recordemos que, bueno, las empresas se enfrentan a estos retos en donde hay diferentes
proveedores de servicios de almacenamiento, ¿no? Puedes tener una base de datos de SQL que esté bien diseñada, que esté diagramada y que los ingenieros la hayan pensado específicamente para algún proceso del negocio, ya sea un ERP, un CRM, o que estés consumiendo datos a través de un web scraping, por ejemplo. Entonces, todos estos procesos que generan datos, que las empresas están generando, los usuarios también están generando, necesitan tener un trato a través de estas pipelines para poder limpiarlos, estructurarlos y sacarle el provecho. Es un tema central porque muchas de las empresas generan una cantidad de datos increíble y estos datos no se explotan porque a veces los procesos no están bien definidos, ¿no? Entonces es necesario y es muy importante generar un proceso de data pipelines automatizado que te permita poder organizar esa información, limpiarla, sumarizarla y que después la gente que está en la parte analítica tenga la materia prima para poder eh, crear análisis que aporten valor a los negocios. Ok. Y hablando de estos análisis, ¿en qué tipo de situaciones vas a usar un data pipelines? ¿Qué escenario puedes darnos en el que podamos hacer un data pipeline? Bueno, los data pipelines están por todos lados. Están por todos lados. Muchas veces estamos haciendo data pipelines y no nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Yo he estado trabajando con tecnologías muy enfocadas en esto, eh, a nivel de código, a nivel de herramientas específicas para hacer esto. Te puedo mencionar Alteryx, te puedo mencionar Power Query, que parecería que no es una herramienta de data pipelines, pero sí lo es en el fondo. Te podría mencionar Tableau Prep también, que es una herramienta que se usa para hacer transformaciones de datos, pero que en el fondo y su naturaleza es meramente eso, una herramienta con una interfaz drag and drop que te permite a través de un procedimiento de canales y de tuberías ir haciendo transformaciones sobre tus datasets hasta organizarlo y generar análisis incluso dentro del mismo pipeline para poder eh, generar un output que pueda ser aprovechado por algún área del negocio. Te puedo poner, por ejemplo, que he estado trabajando para empresas donde ellos tienen grandes bases de datos, que no son bases de datos, en realidad son data warehouse, son data lakes, donde ellos suben toda la información que generan sus clientes, que generan sus usuarios, que genera incluso la misma empresa de los análisis. Y ellos ponen esa información en los data warehouse, en los data lakes, y ahí hay información de todo tipo, estructurada y no estructurada, y los ingenieros se enfrentan los ingenieros de datos se enfrentan a ese reto de aprovechar esa información y por eso es que recurren a pipelines de datos para limpiarlo, empezando desde la ingesta, la carga de los datos, la preparación, la limpieza, la estructura de los datos y hasta que la subida incluso a un servidor de SQL o una tabla o una vista a un servidor de Tableau, a un, yo qué sé, a un data warehouse, un data lake. O sea, las soluciones de data pipeline son soluciones end-to-end, de principio a fin, que te pueden servir para muchas cosas. Yo, en mi experiencia, he usado Alteryx y he estado usando Python o R para poder hacer estos procedimientos de data pipelines, en donde, bueno, recibir la información, la organizar, la estructurar y después empiezo a aplicar alguna serie de metodologías estadísticas que pues, están relacionadas con el Machine Learning. En el último año he estado trabajando enfocado en temas de forecast, de pronósticos de series temporales con algoritmos de Machine Learning. Y bueno, he usado Alteryx, que es una herramienta muy potente. De hecho, es tal vez ahorita el software de suite de analítica de datos más importante que existe, porque según varias revistas, pues así lo ha catalogado. Y este es una herramienta muy poderosa porque te permite empaquetar eh, procedimientos de pipelines dentro de otros procedimientos, como si se tratara de una muñeca rusa de estas
que son matrioscas, creo que se llaman, que van poniéndose una encima de otras. Entonces vos vas creando macros que te permiten automatizar un proceso y al final ese proceso genera un output que recibe otro proceso y así vas generando capas de analítica que te pueden, que incluso puedes agregar modelos de machine learning como estos que yo he estado desarrollando, ¿no? He estado desarrollando estos modelos masivos de pronóstico para la industria del retail y ver cuánto es que las empresas van a vender utilizando algoritmos de como Random Forest, XGBoost, LightGBM, ¿no? Arima, filtro ETS, cuestiones como esas. Y entonces, en ese tipo de análisis es realmente importante tener la data bien estructurada, de principio a fin. Entonces, una herramienta como Alteryx, por ejemplo, te permite eso, tener toda la automatización del proceso desde principio a fin, desde que consumís los datos, eh, generas el proceso de analítica, el machine learning y después la subida a SQL para que el cliente final, que en realidad es el usuario de negocio, pueda consumirlo en un dashboard de Tableau, en un dashboard de Power BI. Ok, entendido. Eh, o sea, que en la experiencia que tenés, eh, de nuevo, con el pipeline lleva toda esa información y te asegura de que te informa, de hacer todas las transformaciones necesarias para que un software, para que este software con todo este poder pueda usarlo sin ningún problema, sin encontrarse sorpresas después al momento de estar haciendo análisis más avanzados como los que haces vos. Sí, desde luego. El tema, Alteryx es solo una opción de las que hay en el mercado. Yo digo Alteryx porque es la que he estado trabajando, pero hay una opción open source que es más barata que Alteryx, que se llama Canime, que también funciona de la misma forma. La idea es básicamente la misma, pero también puedes notar que ya el mercado está tirando hacia ese lado. Por ejemplo, Microsoft, el año pasado cuando lanzó Fabric, ellos dentro de su plataforma en línea, ellos tenían una visualización de Power Query de estas líneas que ya no se veía como se veía en Power Query de Excel o de Power BI, donde vos vas poniendo un proceso, después otro, después otro. Entonces, Microsoft está en cierta medida aprendiendo de las otras compañías que están teniendo éxito y adaptando esa forma de entender el proceso de analítica de datos para incluirlo Hacer la en Fabric, transformación ¿no? más visual. Te estás refiriendo Correcto. a la nueva actualización que hizo Power Query, que ahora ya está disponible en desktop. En el Power BI Desktop, antes solo estaba en la nube, cuando hacías un data flow, tenías la experiencia visual, que ya tenía Tableau antes con Tableau Prep. Tableau Prep fue uno de los primeros que inició con las transformaciones visuales. Alteryx, Arlie dice que así lo hace, pero Microsoft ya también ha añadido el factor visual al momento de hacer transformaciones de datos a través con Power Query. Antes tenías que apretar los botones y cada vez que apretabas un botón se generaba un paso. Ahora, aparte de generarse el paso, porque siempre se genera el mismo código M de tras bambalina, haciéndote la transformación, te muestra visualmente qué es lo que está pasando con tu data, y esto es para facilitar la interfaz del usuario, ¿no? Desde luego, desde luego. Esa es la razón principal. Recordemos que todo el procedimiento de transformación digital está avanzando a un ritmo que a veces es difícil seguir los pasos, ¿no? Para una persona de negocio o un académico o a una persona que está enteramente dedicada a esta área, a menos que esté muy enfocado, es difícil seguir el ritmo que la industria lleva. Entonces, lo que estas empresas están tratando de hacer es facilitar las herramientas para que el usuario final pueda, sin ningún problema, poder transformar su data, hacer el pipeline, sin que tenga que ver tanto con código, porque, por ejemplo, ahorita que mencionaste Power Query, con el caso del código de M que se genera, bueno, los que ya tienen un poquito más de experiencia se recordarán que puedes modificar ahí, puedes hacer tu código de M y el procedimiento es lo mismo, ¿no? Pero con esta ayuda visual que dan estas empresas, al usuario final se siente más cómodo de poder entender
qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que el usuario final pueda desarrollar sus propias pipelines sin tener tanto que meterse en la parte técnica dura, ¿no? Del código y de todo eso. Al igual, como te mencioné, ¿no? Sulam, Alteryx, Canime, Power Query, Tableau Prep, Apache Airflow, cualquiera de estas herramientas son opciones, son simplemente opciones, pero la idea central de esto es el pipeline como concepto, ¿no? Que es un procedimiento direccionado, que es cíclico y que es en grafos, ¿no? Que va un proceso une a otro y este proceso puede unirse con el otro por eso es que se está desarrollando de esta forma, ¿no? Ok. Para vos, ¿cuáles son las etapas de un data pipeline? Bueno, pueden haber muchas etapas, pero básicamente existe un punto de input y un punto de output. Al inicio el input, al final el output y en medio donde pasa todo. Pero eso va a depender obviamente de los intereses que se tengan con un pipeline. Por ejemplo, si quisieras implementar, no sé, un procedimiento de limpieza de datos, puedes crear un pipeline muy sencillo en el que puedas recibir la información y dentro de ese pipeline ir generando todos los procesos de limpieza, yo que sé, eliminando una columna, renombrándola, cambiándole el tipo de datos, eh, creando otras columnas a partir de las que ya tenés y en dependencia de la data con la que estés trabajando, porque puede ser data de tipo corte transversal donde no hay una dimensión temporal, puede ser una data de serie temporal donde exista una columna de fechas o de tiempo que te necesites para poder hacer un análisis en el tiempo, o puede ser una data panel, que es la combinación de las dos anteriores, ¿no? Data que contiene muchos individuos en el tiempo, ¿no? Entonces, en dependencia del tipo de dataset al que te enfrentes, podés desarrollar diferentes tipos de pipelines. En mi caso, yo lo uso mucho para eso, para preparar datos, que ahí es donde verdaderamente está el potencial de esto, porque las empresas pasan mucho tiempo limpiando datos, o más bien no las empresas, sino las personas que trabajan en el área de analítica de las empresas, pasan el 80% de su tiempo haciendo limpieza de datos, preparación de datos, para poder generar sus análisis. Entonces, un pipeline te automatiza ese trabajo y te da más tiempo para que puedas dedicarte a la parte de analítica, que es donde ahí Que al se final, necesita. que al final es lo que importa. Sí, Sí. sí, sí, todo es importante, pero si te ahorras ese trabajo de limpieza, te da más tiempo para que penses en el negocio, ¿no? Ok, esta pregunta solamente para aclarar a la gente que nos ve. Los procesos de data pipeline solo se generan una vez cada vez que yo quiero hacer algo específico o yo lo puedo programar para que se hagan muchas veces. Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Hay que valorar que pueden haber pipelines que se ejecuten una sola vez para poder agarrar un dataset que tenés, limpiarlo, estructurarlo, aplicarle un procedimiento estadístico, una regresión, un análisis así de métricas o de KPIs y ya lo tenés. Es algo bastante descriptivo, bastante sencillo. O en el caso, por ejemplo, de que necesites hacer iteraciones sobre algún tipo de grupo de datos, entonces ahí sí necesitas lo que se llaman estos conceptos de ciclos, ¿no? En programación, en Python, en R, tenés los ciclos for, tenés los ciclos while. En Alteryx hay una cosa que se llama macro, pero que se llama batch macro, que es eso mismo, una iteración sobre un pipeline donde vos vas iterando sobre algún grupo de datos, un proceso varias veces para poder generar algo, ¿no? Eh, como te dije, es una opción solo. Hay diferentes formas de hacerlo. Por lo general, si vos tenés un buen dominio de algún lenguaje de programación como Python o R, eh, podés hacer esa iteración en un pipeline fácilmente, ¿no? Con un ciclo. Eh,
O si realmente te cuesta hacer eso o no tienes mucha experiencia haciendo programación en estos lenguajes, puedes recurrir a estas herramientas como Tableau Prep, Alteryx, Canime, ahora Power Query también, con estos data flows que te permiten poder hacer estos procedimientos iterados. Ok. Una de las cosas que yo quiero agregar aquí es de que al momento de que nosotros estamos trabajando con estos datos, y como decía Arlie, puede ser datos que van a variar con respecto al tiempo. Al momento que configuramos un data pipeline, nosotros podemos configurar un schedule para ese data pipeline, un horario para que se ejecuten esas tareas. Y no es que nosotros tenemos que estar programando cada vez que va a pasar algo, sino que estas herramientas, cualquiera de las que escojamos, la idea es de crear un código, crear la programación de algo, ya sea de una herramienta visual o algún código que nosotros hayamos hecho, eh, y que ese código corra cada cierto tiempo, si la información se actualiza semanal, mensual, diaria o cada minuto, que nosotros estemos extrayendo esa información y se vaya guardando en algún almacén para que después esté disponible para analizarla. Entonces, creo que eso es algo importante que hay que notar y que hay que tener mucho cuidado al momento que actualizar la información, mantener su integridad y no tener duplicados en la información, porque eso es algo que pasa cuando uno es novato, de que usualmente se crea el pipeline, no se crea algún trigger para que se actualice la información, quizás que tenga que ser una columna que esté midiendo los cambios que están pasando en la data. Entonces, decirle al pipeline cuando estemos programando, mira, actualizame solo las últimas 6 horas, porque si no se me va a duplicar la información. O si ya tenés lo del mes, lo de este día, no me lo vuelvas a cargar. Entonces son pequeñas cosas que cuando estamos aprendiendo a hacer data pipelines no las sabemos, pero que son muy importantes de tomar para evitarse ese trapazo al momento de limpiarla, de hacer toda la analítica con todos los datos que tengo en mi warehouse. Así es, estoy totalmente de acuerdo con vos. Eso que apunta es un punto clave, el saber cómo tenemos que hacer las inyecciones de datos a nuestros servidores, a los data lakes, al data warehouse, es pues clave. Recordemos que la data tiene que mantenerse íntegra y por eso se apoyan todas estas herramientas del poder de las tecnologías de la nube, ¿no? Para hacer estos schedules. Por ejemplo, Alteryx tiene un Alteryx Server, que es un servicio en la nube. Igualmente Tableau tiene Tableau Server y todas estas ejecuciones se pueden realizar gracias a esto de forma automatizada. Incluso creo que con Power BI también se pueden hacer este tipo de ejecuciones de data pipelines, pero siempre y cuando se tenga algún tipo de configuración con el servidor, que ahora mismo no recuerdo, pero sé que es posible hacerlo y lo que apuntaba es clave, totalmente de acuerdo. Es correcto. Y también para la gente que ocupa Power BI, muchas veces nosotros cuando creamos un reporte, hay un paso de Power BI que se llama actualización incremental, que es esto que le estoy diciendo. Con Power Query se crea el pipeline, pero con la actualización incremental se personaliza ese pipeline que estamos haciendo. Y desde ahí nosotros podemos configurar parámetros dentro de Power Query. Les voy a dejar el link de la descripción sobre lo que estoy hablando, en el que ustedes pueden venir y decirle, ok, tráeme solo los datos. Cada vez que actualice, solo actualizarme los datos del último mes. No necesito que me cargue todos los datos, que me jalen de la base de datos transaccional o de esos archivos que tengo. No me cargue toda la información histórica. Yo solo necesito disminuir esa tarea de carga de información al último mes y que me jale todo lo que se acaba de actualizar. ¿Por qué? Porque muchas veces esa transacción de toda esa toma de información de la base de datos múltiples veces, que usualmente el usuario que está aprendiendo a usar estas herramientas, que está rookie, por ejemplo, no sabe que se puede hacer y no sabe el costo
para, desde la perspectiva del administrador de una base de datos, lo que cuesta que te esté jalando Power BI toda la información a la vez. Entonces, para los que no sabían, los invito a la descripción. Voy a tratar de hacer un video sobre esto para que ustedes aprendan cómo hacer actualizaciones incrementales con una herramienta como Power BI. Yes. Incluso con SQL, creo que si sos muy bueno en SQL, puedes llegar a desarrollar data pipelines ahí sin necesidad de recurrir a estas otras herramientas, ¿no? Pues puedes valerte de Eh, CTF para poder hacerlo y cargar información. Es muy poderoso SQL. Muchos analistas de datos de la vieja escuela, que hasta este momento personas que no somos de una carrera de ingeniería de sistemas, por ejemplo, ingeniería en computación, nos estamos metiendo a este mundo de ingeniería de datos, análisis de datos, teniendo el know-how de nuestras carreras. Pero las personas que estaban aquí antes ya tienen experiencias con herramientas como SSIS, SQL Integration Services, Integration Services. sí, que ya les permitía hacer este tipo de data pipelines a un data warehouse dentro de una plataforma de data warehouse dentro de un servidor que no estaba en la nube, sino que un servidor local. Entonces, sí, estas herramientas ya tenían estas configuraciones, ya podían hacer eso, pero esta nueva generación que está haciéndolo con Power BI, que lo está haciendo con todas esas herramientas, tiene que saber de que esto es un punto crítico que deben de tocar al momento de hacer sus pipelines. Así es. Estoy Ok, de acuerdo. ok, Arly, ¿alguna recomendación que tengas para las personas? ¿Algo que puedan llegar a estudiar más sobre esto? Bueno, ahí va a depender mucho de la orientación y del perfil de cada carrera. Por ejemplo, yo que estoy orientándome a la ciencia de datos y al tema del machine learning y estos procedimientos un poco más sofisticados, si tu meta es eso, yo te recomendaría que aprendas a hacer data pipelines en Python, en R, en código, porque esto te va a permitir tener un nivel de abstracción mucho mayor. Y a la hora de que vos te enfrentes a un programa como Alteryx, como Canime, como Tableau Prep, o Power Query, el mismo Power Query, o sea, vas a obtener una facilidad para poder desarrollar y entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sumado a eso, obviamente, el saber SQL es una cosa indispensable, no importa el rol que vos te quieras dedicar, si te quieres dedicar a científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos, business analyst, no importa, saber SQL es crítico porque esto también te permite y te da esa capacidad para abstraerte y comprender cómo es que puedes modelar datos. Power BI también es una herramienta bellísima que te puede permitir entender mucho mejor cómo es que se modelan los datos a través de estas relaciones de modelo estrella, de modelo en Snowflake, que te permite hacer y esto te abre también una perspectiva visual para que vos entendas cómo es que se modelan las bases de datos, ¿no? En el caso pues de personas que quieran dedicarse a temas de ya mucho desarrollo de software y orientado a eso, obviamente ahí sí tienen que aprender todo tipo de formas de organizar datos SQL y no SQL. Entonces, como te digo, va a depender mucho del rol que se quiera, pero para mí, si vos te quieres dedicar a esto, podés tomar algún curso de alguna de estas herramientas que te he mencionado a lo largo del podcast y poder, sumado a eso, agregarle SQL para que puedas desarrollar y simplificar y potenciar tu trabajo, ¿no? Para que todos estos pipelines que vos desarrolles aporten valor al negocio en el que te estás dedicando. Ok, está bien. Arlen, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Creo que esta plática ha sido mucho provecho. Espero que sea mucho provecho para ustedes, los oyentes. Espero tenerte aquí una vez más en el futuro y espero que tengas una linda noche. Igualmente, Christopher, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Esperamos seguir aprendiendo más también, darle duro para que nos den científicos de datos, analistas, y que esta industria del análisis de datos se expanda no solamente en Estados Unidos o en los países desarrollados, sino también en Latinoamérica y especialmente en nuestro país de origen, Nicaragua, ¿no? Un saludo y que tengas linda noche. Un saludo.